Estamos poniendo la mañana en camino. Ya está con nosotros nuestro querido Mario Cayota. Buen día, bienvenido, Mario. Buen día. He recibido algún mensaje, en este caso del oyente, a propósito que no firma, mandó un mensaje de audio que pude escucharlo en la pausa y que tiene que ver con que yo dije, INRI, lo que escribió Pilatos, ¿no? A propósito del lo escrito está. Sí, ahí reflexionando está. con Álvaro acerca del valor de la palabra escrita, que ya el Evangelio nos cuenta de eso. Exacto. Y con el INRI famoso, que yo creo que en forma equivocada dije rey de los cristianos. Obviamente cometí un error involuntario. Sí, un gazapo. Claro. Una especie de adelantamiento histórico, porque el cristianismo nace justamente. En todo caso, rey de los judíos, rey ¿no? de los judíos, sí. Quizás lo dije mal y creo que el oyente en ese sentido me estaba amable y respetuosamente corrigiendo con todo derecho. Sí, que los enemigos de Jesús, que no eran todos en absoluto, porque hay que pensar que... Yo dije que eran los fariseos los que los reprocharon, ¿verdad? Claro. ¿Está bien? ¿Lo dije bien eso? Sí, perfecto, porque a veces se generaliza y se dice los judíos, ¿no? Empezando porque todos los apóstoles eran judíos, Jesús era judío, Jesús, claro. Su madre también, y la comunidad cristiana empezó justamente creciendo en lo que eran los ambientes judíos, ¿no? Así que hubo muchos judíos que eran partidarios de Jesús, pero también obviamente tenía sus enemigos, y es interesante que esos enemigos fueran justamente, como tú muy bien has dicho, los fariseos, que representaban, diríamos así, el ejemplo de más alta religiosidad, de observancia en el cumplimiento de las normas. ¿Qué podríamos decir utilizando, ojo que estoy cayendo en anacronismo, ¿no? Pero sí, lo hago deliberadamente, que por lo menos tengo un atenuante. Podríamos decir que eran los más ortodoxos de algún modo, lo que uno podría asimilar con un pensamiento más conservador. Sí. Y con una gran preocupación por el cumplimiento de los ritos, ¿no? La observancia puesta en lo exterior, en lo formal. En lo formal, ¿no? Contra lo cual justamente va a reaccionar Jesús y todo el cristianismo primitivo, cosa que en general, Alejandro, no se tiene muy en cuenta. Cierto, porque la actitud de libertad que trajo Jesús. Porque acá hay un asunto, mira vos, otra vez, esto a mí me da mucha... Me da mucha congratulación histórica, porque vuelvo a citar a Atahualpa Alciopo, a propósito de una frase más temprano lo cité con Óscar Andrade, pero lo vuelvo a citar ahora, a propósito de un aspecto sobre el cual el maestro del teatro, fundador de Teatro El Galpón, y yo tuve el honor maravilloso que me dio la vida de conocerle, de tratarle, de estar bastante cerca de él. Y Atahualpa Alciopo insistía sobre algo, desde la perspectiva estética, ética de la creación artística. Él decía que las relaciones los diálogos entre forma y contenido, insistía que ambos asuntos eran muy importantes, pero siempre y en cada circunstancia, él era obsesivo en el tema, la forma tenía que estar al servicio del contenido. Interesante eso, sí. Y a mí me parece que esa es una concepción estética, ética y por ende ideológica muy importante, que perfectamente puede aplicar a todas las actividades humanas. Cuando la forma importa por sí misma, en desdén con el contenido, estamos frente a un problema. Si lo que nos importa a nosotros es mantener las formas y no abrazarnos a los contenidos que dieron lugar a esa forma, le erramos al bizcochazo. Sí, sin duda. Y eso justamente, Alejandro, era un poco la esencia del fariseísmo, que podía devengar, no siempre, no necesariamente, porque había fariseos de buena fe, pero podía devengar en una gran hipocresía. Cuando se le da esa importancia a la forma, descuidando el contenido, no es por halagarte, pero es una reflexión muy profunda la que has hecho, y que nos permite a nosotros
nos permitiría seguir reflexionando sobre eso y que tú recuerdes esa enseñanza. No, es que yo lo he tomado como referencia, como estética, ética de mi vida. Claro, decir, pero realmente... Y yo soy muy respetuoso de las formas. Las defiendo y creo que significan en sí mismas, pero nunca alejada de los contenidos. Claro, tienen que ser expresión de... Y si el contenido cambia, como es lógico suponer en cualquier actividad humana, necesariamente tiene que tener una expresión en el cambio de formas. Ese es el otro gran problema, ¿no? De las personas que se aferran a la forma más allá de que el contenido que en definitiva al generar esa forma haya cambiado, ¿no? Pero entonces si hay como una cristalización de la forma. Claro. Entonces creemos conquistar nuestros sendos paraísos simplemente respetando la forma. Respetando la forma, sí. Y después de los contenidos, si te he visto no me acuerdo. Exacto. Es así. Entonces cada uno está tranquilito, porque es como una especie de pagar multas, ¿no? Claro, tiene mucho tiene mucho de diríamos así, de relación mercantil, ¿no? Sí. Con todo derecho yo he escuchado, cierta preocupación que muchos legisladores, o público en general, tiene acerca de cómo se visten hoy los legisladores, y para decir las cosas por su nombre, desde que el Frente Amplio gobierna el Uruguay. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ha habido un notorio cambio en las formas. Hay muchas explicaciones. Una de esas es inevitable. Las respectivas bancadas del Frente Amplio están integradas en buen número por personas que no necesariamente tienen formación académica y en particular de Derecho y Ciencias Sociales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay menos números de abogados. Claro. Sumado a modas que han cambiado, a oficios distintos que han ingresado por primera vez al Parlamento, y además a un nuevo vínculo que tenemos los seres humanos con relación a la vestimenta. Antes todo el mundo se vestía con camisa, saco y corbata. Los que tenían mucho, con mejores camisas, con mejores sacos y con mejores corbatas y muchas. Claro. Y los que tenían menos, con la misma corbata, con la misma camisa y con el mismo saco siempre. ¿Estamos de acuerdo? Basta ver las fotos de ese pasado, ¿no? Entonces hay una especie de reclamo de que estos se visten. Y yo entiendo el reclamo y de verdad me parece merecedor de atención. Ahora, hay personas que pueden estar legítimamente, acabo de decir que es de recibo, ¿no? Sí. Que están legítimamente ocupadas o preocupadas en este asunto y de pronto no tanto y el legislador en cuestión, el legislador de Marras, ¿cuántas asistencias tiene? ¿Cuántas faltas? ¿Cuántos proyectos de ley presentó? ¿Cuántas asistencias a las comisiones? ¿Cuántos aportes? ¿A qué hora llega al despacho? ¿A qué hora se va? ¿Cuántas recorridas hace por la sociedad, ciudad, entorno, geográfico? ¿Se entiende? Sí. Esos asuntos no los tenemos tanto arriba de la mesa. Sí, claro. Pero sí de pronto nos preocupamos porque no tiene corbata. Sí. Ahí se aplica la reflexión tuya en cuanto al contenido y la forma, ¿no? Nos preocupamos por la forma y no por el contenido. Yo recuerdo eso llevándolo, por ejemplo, al plano religioso, pero en términos sociológicos, ¿no? O sea que es una reflexión que también sirve para los no creyentes, como observación. Cuando el Concilio Vaticano II, allá por el año 65, decidió volver, y perdón por la mala palabra, a que se celebrara la misa en lengua vernácula, ¿no? En la lengua de cada país. Bueno, la resistencia que eso generó en buenísima gente, ¿no? Y aparte de que era una cuestión puramente formal, también ahí había, y en personas instruidas, un desconocimiento histórico tremendo, porque la primera misa, que fue la última cena, esa se celebró no en latín, se celebró en arameo, ¿no? Y después, durante muchos siglos, la mayoría de las misas se celebraban en griego,
¿no? O sea que el latín viene mucho después. O sea, el latín es moderno. Claro. Y voy a ya que me voy al Vaticano, voy a hacer una anécdota que viví en el Vaticano. Yo estaba acostumbrado, esto es algo muy de entre casa, los no creyentes van a tener que hacer un esfuerzo para entenderme. Pero como son escuchas inteligentes van a captar esto enseguida. Yo estoy acostumbrado aquí en el Uruguay, después del concilio, a recibir lo que se dice la comunión en la mano, ¿no? Antes se recibía en la boca. Cuando voy al Vaticano, en determinadas celebraciones, la comunión se recibía en la boca, ¿no? Claro. Como algo tradicional, entre comillas tradicional. Entonces, yo no lo hacía, ¿no? Respetaba mucho esa cosa, yo no lo hacía. Entonces, un monseñor, no experto en liturgia, porque si no me hubiera hecho esta pregunta, me dice, pero ¿cómo usted, este comentario va por su cuenta, una persona tan piadosa, tan religiosa y no comulga en la boca? Como digo, yo fui tú me conoces, Aleja, fui travieso. Entonces digo, no. Vaya novedad. No, monseñor, yo soy muy tradicionalista. Y como hasta el siglo VIII, los laicos, o sea, los que no somos sacerdotes, como hasta el siglo VIII, los laicos, comulgamos en la mano, a mí me gusta seguir esa tradición, volver a la tradición. Entonces, estos ejemplos, ¿por qué los dice? Pueden aplicar hasta a los socios de Peñarol, Nacional, Liverpool, no me olvido. Es un problema de concepción, de actitud frente a la vida, ¿no? Y yo creo que es muy importante, sin descuidar la forma, que yo aprecio también, darle mucha importancia al contenido, ¿no? Que es lo fundamental. Vamos a una breve pausa y al regreso seguimos. ¿De qué hablamos cuando hablamos del Vaticano? Ahí está, ¿de acuerdo? Muy bien. Antes algunos mensajes. Qué bueno, ayer oí lo del hermano mayor, felicitaciones. Claro, ayer en un programa especial que tuvimos, aprovechamos para compartir con ustedes algunas de las grabaciones, algunas de las charlas que hemos tenido en Escritores a Mano, entre otras con Daniel Mella, autor del hermano mayor. Y hablando de Escritores a Mano, les convoco para hoy, 4:30 de la tarde, como todos los martes, Escritores a Mano, Teatro del Notariado. El invitado será el poeta Heber Benítez Pesolano, ganador del Premio Nacional de Literatura, ganador del Premio Bartolomé Hidalgo, la última Feria Internacional del Libro, así que están todos invitados con entrada libre y gratuita. Teatro del Notariado, en su cafetería Guayabos 1729, Guayabos entre Gaboto y Magallanes. El mensaje también dice, pero aún hay fariseísmo, ¿no, Cayota? ¿Cómo no? Si habrá. Hay más mensajes que nos ayudan a poner muy bien la pregunta. La mañana en camino. Quizás el que piensa en la falta de corbata no se fija en los otros ítems esenciales, como mencionó Ale, pero también podría decirse que el que se viste de manera más formal es una expresión de su contenido y su postura ante la sociedad. Cariño, Mónica, por eso dije que era de recibo el planteo, yo para nada lo desacredité. Es más, muy claro. Es más, a veces jugando, porque a veces juego que el maestro Tavares me pueda citar a la selección, jugando digo, ¿y si yo fuera un legislador, cómo iría vestido? Ajá, y créanme que tiendo a pensar que iría con saco y corbata también. Sí. ¿Se entiende? Sí. Estoy jugando. Primero me tienen que votar, primero tengo que decir la Yo te entiendo porque creo que haría lo mismo. Y tú viste que siempre vengo aquí sin corbata y ando sin corbata. Sin embargo, no llevaría eso a un extremo. Claro. Prefería ocuparme y poner mi atención en otros asuntos. Exacto, de un, claro, llamémosle así, compañero, un potencial compañero legislador. Sí. Bueno, ¿me estoy tirando a diputado ahora que lo estoy pensando? Bueno, así como quien no quiere la cosa. Bueno, puede ser. ¿Vos me votarías? ¿Cómo no? Bueno, gracias. Con las dos manos.
con las dos manos y con los dos pies, para aplastarte bien. Bueno, quizá el que piensa la falta de corbata, bueno, este era el que leíamos recién, 099-894-987. Buen día, señor Mario Cayota. A Poncio Pilatos quedó como el malo, pero él no encontró delito, fue el pueblo que lo condenó. Me corrige si me equivoco, gracias, lo dice Omar. Sí, bueno, sí, él fue débil, no se la jugó, como decimos, sí. Pero es cierto que no fue el que lo condenó, ¿no? Y que buscó salvarlo. También podría ser, no es un tema mío, podría decir, sí, ¿no? Sí, es un tema de ustedes, los judíos. Sí, él era muy romano, es clarísimo en las actitudes, ¿no? Sí. En el proceder de él, ¿no? Se ve el romano ahí, ¿no? Y después se tuvo la decisión de liberar a Barrabás, ¿no? Sí, creyendo que iba a poder salvar a Jesús. Claro, puso un malhechor, consumado. Consumado, exactamente. Bien. Bueno, otra enseñanza, ¿no? Sí. Provoca menos peligro. Aquel que nos roba objetos, que aquel que nos roba estatus e ideas. Sí. O que procura modificarlos, ¿no? Que procura modificarlos. A ese si lo metemos preso y si lo crucificamos, mejor. Sí. Ahí está. ¿Quiénes han sido los verdaderos enemigos del cambio, del avance, de los nuevos paradigmas, no? Sí. Interesante cuando por primera vez empiezan a conspirar para matarlo, es porque hay una interpretación de parte de Jesús de mucha libertad frente al cumplimiento de la ley del sábado. Me lo hablas luego de la pausa. No. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Bueno, vamos a hablar del Vaticano, pero antes, ¿qué me decías de los sábados entonces? Sí, el sábado, que en principio era una muy buena norma, en realidad el descanso dominical, en este caso el sábado, fue generado por diríamos así, los preceptos propios del Antiguo Testamento, de la tradición judaica. Antes y también contemporáneamente, bueno, se trabajaba, se debía de trabajar todos los días sin descanso, y es diríamos así, la religión mosaica, la vieja religión judía, la que establece un descanso semanal, en este caso el sábado, y eso estaba bien, pero se extrema esa norma, y entonces el sábado no se podía hacer prácticamente nada, ni siquiera cocinar, ¿no? Ni siquiera un mínimo trabajo manual que supusiera un cierto esfuerzo. Y entonces los discípulos, ¿no?, que tenían hambre, toman unas espigas de trigo, ¿no?, del campo, cosa que no estaba permitido no se podía hacer ese trabajo, y entonces justamente Jesús dice, el sábado se ha hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, ¿no? Claro. Bueno, y a partir de ese momento, fíjate tú, qué interesante, Alejandro, es la primera vez que aparece diríamos así, la intención de los fariseos en cuanto a matar a Jesús, hacerlo desaparecer, porque justamente, no porque se dijo hijo de Dios, no, sino porque hizo una interpretación mucho más libre, mucho más humana, de esa norma, ¿no? Nosotros semanas anteriores hemos conversado, tú has conversado con nosotros a propósito del Vaticano, leyendas, mitos, un marketing bastante generalizado que en líneas generales parece no muy bueno, ¿verdad? Sí. Goza como de mal marketing, de contradictorio, de hipócrita a veces. Sí. Alejandro, un lugar común, y acá respondo un poco a algunas preguntas que se me han hecho ahora, que ya estoy con un pie en el estribo, y en este caso en el estribo del avión, ¿no? Por ejemplo, en relación a la riqueza del Vaticano, yo quiero aclararle a los escuchas que
yo no caigo en apologías baratas. Y, por ejemplo, a mí me duele mucho la actitud que tuvieron no pocos hombres de iglesia frente a la pedofilia, ¿no? A la falta de resolución. Porque no me importa que sea en el clero eso un 0,04%, así sea un 0,001%, a mí me parece gravísimo, y eso debió de asumirse con mucha energía y con mucha responsabilidad. Así que, por ejemplo, no tengo ningún inconveniente en dolerme y criticar eso. O, por ejemplo, las actitudes que la Iglesia, como otras instituciones no religiosas, la actitud que la Iglesia muchas veces ha tenido de intolerancia, ¿no? Uh-huh. Solo preocupada por la verdad, por los derechos de la verdad, y no los de la conciencia, los de la persona. Así que no diríamos así, no me duele, como dice el paisano, no me duelen prendas por todo esto. Ahora, lo que yo realmente no estoy de acuerdo, y también, Alejandro, por favor, lo digo con muchísimo respeto, es con esa idea que está muy general, es casi un lugar común. ¿Y por qué el Vaticano no vende toda esa riqueza que tiene y se la da a los pobres? Yo realmente eso no lo entiendo, porque es como decirle al gobierno uruguayo: ¿por qué no vende el Palacio Legislativo y el edificio Libertad? Porque el cuadro de Blanes, ¿no? Claro, el cuadro de Blanes. Porque hay una cosa, yo creo que el gran problema acá es no entender que el Vaticano, ahora reducido geográficamente a su mínima expresión, es un Estado. No es solo una institución religiosa, es un Estado que proviene de siglos, ¿no? Y por ejemplo, pensemos que todas esas obras de arte, que ahora ya no pertenecen al Estado Vaticano, sino que están en manos del gobierno italiano, pero todas esas grandes obras, ¿no?, que hay, por ejemplo, en la ciudad de Roma, son obra de los papas, de aquellos papas mundanos, sí, del Renacimiento, sobre los que tanto hay que decir, pero que además eran fruto de las conspiraciones de las grandes familias romanas. Poco tenía que ver la Iglesia con eso. Si a veces los ordenaban de apuro porque ni sacerdotes eran para poder ser papas. Entonces fue un asalto que la Iglesia sufrió de todas estas familias, los Colonna, los Medici, los de la Rovere y tantos otros, ¿no? Pero sin embargo, estos papas, hicieron posible que existiera un Miguel Ángel, un Rafael, un Bernini, un Tiziano. Entonces, también tenemos que ver todo eso. ¿Y qué ganaríamos con que todo lo que le ha quedado después de la pérdida de los estados pontificios? ¿Qué ganaríamos con que lo que hoy le ha quedado de riqueza cultural, artística, porque sobre todo lo que más golpea es eso, ¿no? ¿Qué ganaríamos si se vende y eso se da a los pobres? Es pan para hoy y hambre para mañana. Es como cuando aquí, y no quiero hacer política, se propiciaba la venta de las empresas públicas. Lo que hubiera pasado si las hubiéramos vendido. En el caso, pienso, de Antel, de UTE, ¿no? Y lo que acertadamente se decía en aquel momento es vender la joya de la abuelita. Entonces a mí me parece que hay muchas cosas que pueden cambiar, reformarse, hasta criticarse, pero esto a mí, Alejandro, nunca me convenció, porque además tenemos que tener en cuenta que los estados pontificios provienen de aquello que se llamaba el Ducado de Roma del siglo VI, y que después Carlomagno reconoce y hasta amplía, y que en definitiva conforma una tercera parte de lo que hoy es Italia. ¿Cuál es la historia? Bueno, que en el siglo pasado, ¿no?,
Italia no existía, no, en el siglo pasado, no, en el siglo XIX, porque ahora estamos en el XXI. Y, perdón por la tosecita, Italia no existía, era un conjunto de reinos, de ducados. En el norte estaba el ducado del Piamonte, que después se va a adueñar de toda Italia. Yo celebro la unidad italiana. Mi segundo apellido es Apetini, así que estoy muy contento de que esa unidad se haya podido lograr. Pero digamos, históricamente, digamos las cosas como son. Es decir, ¿qué era esa península, esa Italia irredenta, como se le decía, ¿no? Con el Risorgimento? Bueno, en el norte, el ducado del Piamonte, que había surgido en el 1478, después se convirtió en reino de Cerdeña y Piamonte en el 1716, y luego estaba el reino de las dos Sicilias al sur, ¿no? Y en el medio, no esa cosa chiquita que hoy es el Vaticano, sino los estados pontificios, que tenía ejército, que tenía policía. No eran los guardias suizos, es diríamos así, un resto de aquello que era algo realmente considerable. Yo no entiendo, no estoy de acuerdo con ese paradigma, el Papa Rey, pero el Papa era rey, eso hay mucha gente que no lo sabe, por toda una serie de fenómenos históricos que terminaron en eso, en constituirlo rey de un Estado, y que no era esta cosa chiquitita. A mí me parece que más allá de una suma de desinformaciones, de prejuicios, de intencionalidades y las raras sumas que toda esta mezcla provoca, me parece que hay un dato que es muy importante, que es muy obvio, pero paradójicamente no tan conocido, que es sobre el que insistís. El Vaticano es un Estado. Exacto. Entonces uno no puede pedirle al Estado, che, vendé tu monumento de bronce porque así te haces unos pesos, ¿no? Ahí está el quid de la cosa, que se piensa que es solo una institución religiosa. Lo que no significa, esta es otra charla, que uno pueda adjudicarles contradicciones, como toda obra humana, toda institución, hipocresías, al Estado del Vaticano, del mismo modo que a tantos estados, claro, ¿no es cierto? Claro, sin duda. Pero esto va al contenido fundamental, y no a las formas, que son formas muchas veces depravadas, perversas, o de alguna manera oscurecidas a través de los siglos. Yo no entiendo que sí entiendo, sí, no lo justifico, pero entiendo por todo diríamos así, las causalidades históricas, bueno, sí, que el Papa tuviera un ejército, etcétera, pero no lo justifico para mí. Por eso yo digo siempre, y lo digo también en Italia, sí, que si uno estudia lo que pasó en 1871, cuando se perdieron los estados pontificios, bueno, uno desde el punto de vista del derecho internacional lo ve como un despojo, clarísimo, pero desde el punto de vista filosófico y teológico, a Cavour, porque no el rey, Cavour era el primer ministro, un hombre inteligente, a Cavour, a Garibaldi, la iglesia ya tiene monumento, pero yo digo, la iglesia debería levantarles un monumento, porque la libró de eso que se llama el poder temporal. A Garibaldi, firma la iglesia. Sí, San Garibaldi, más allá de sus pecadillos. Bueno, que los han tenido algunos santos, otros santos también, ¿no? También, como no. Gracias, Mario. Bueno, para la semana que viene todavía te tenemos, todavía, ¿no? Sí, yo creo que dos más. Me tendrán que aguantar el martes que viene y el siguiente. Me da una alegría y una pena a la vez. Sí, a mí también. Como se dice, y no es un lugar común en este caso. Tengo sentimientos encontrados. Siempre iremos con